Hermanos, bienvenidos nuevamente a su canal Católico Levántate y Camina. Hoy día miércoles 1 de mayo del 2024. Seguimos siempre disfrutando y compartiendo la bendita palabra del Señor. Hoy lo vamos a compartir y vamos a reflexionarlo según San Juan en el capítulo 15, versículos del 1 al 8. Hoy el Señor, así como les habla a los discípulos, también nosotros tenemos que aprovechar y poner el oído para saber escuchar y llevarlo al corazón, cómo Jesús se identifica y a nosotros nos llama a que seamos parte de Él, para que nuestro Padre Celestial también nos vea con amor y con misericordia. Hoy los invito a que leamos esta bendita palabra, el Evangelio de este día, y nos ponemos en la presencia de nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La palabra de Dios dice así: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que no da fruto en mí la corta, y todo sarmiento que da fruto lo limpia para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios gracias a la palabra que les he anunciado. Pero permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Un sarmiento no puede producir fruto por sí mismo, si no permanece unido a la vid. Tampoco ustedes pueden producir fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto, da mucho fruto, pero sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran y se seca, como a los sarmientos, que los amontonan, se echan al fuego y se queman. Mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Mi Padre es glorificado cuando ustedes producen abundantes frutos. Entonces pasan a ser discípulos míos. Mis hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, muy bien, mis hermanos, qué bueno reencontrarnos nuevamente. Qué bueno es dedicar tiempo a esta bendita lectura. Y qué bueno es saber reconocer la importancia, la necesidad que debemos nosotros de tener, de permanecer unido a Cristo. Y en el último versículo, en el 8, cómo Dios nos habla y nos dice claramente, dice: mi Padre es glorificado cuando ustedes producen abundantes frutos. Entonces pasan a ser discípulos míos, dice el Señor, discípulos míos. Y mientras estamos nosotros unidos a Jesucristo, mientras nosotros permanecemos en Cristo y la palabra permanece en nosotros, dice el Señor: pidan lo que quieran y lo conseguirán. Así es que hoy, mis hermanos, pues
venimos a compartir, vengo a compartir con ustedes esa gracia que hay pues en, en cada uno de nosotros cuando decidimos estar en Cristo. Y sabemos que no es fácil, pero si buscamos a Dios, si buscamos a Jesús, todo va a ser posible. El Señor hoy nos llama a que permanezcamos, a permanecer en la vid. ¿Y quién es la vid? Es el Jesucristo. ¿Y quién es el labrador? Es nuestro Padre Celestial. Entonces hoy el Señor les dice a sus discípulos y también nos dice a nosotros, nosotros somos el sarmiento que tenemos que dar fruto. Pero si no da fruto, el Señor dice, nos arranca. Pero si damos, el mismo Dios nos poda para que demos más frutos. ¿Y cuál puede ser uno de esos frutos, mis hermanos? El amor. Dios nos ha dado los dones del Espíritu Santo para que trabajemos en el amor, la caridad, en ser compasivos. Y ese es el fruto que el Señor quiere que nosotros mostremos, que el testimonio verdaderamente sea ese fruto que ayuda a los demás. Por eso tenemos que estar siempre en Jesús, permanecer en Jesús. Así como las ramitas con sus flores, con sus hojas, permanecen en el árbol, ya una rama despegada del árbol, no inmediatamente, pasará un momento en la cual se mantendrá con sus mismos colores, pero poco a poco se va a ir marchitando. De esa misma manera, el Señor nos pide que nos mantengamos unidos a Él. Nosotros como sarmiento tenemos que producir fruto, pero solamente en Él y con Él. Fuera de Él no somos capaces de dar nada. Si permanecemos en Cristo, daremos frutos buenos y abundantes. De lo contrario, no daremos nada, nos secaremos y luego nos arrojan al fuego. Por eso hoy esta palabra, pues el Señor nos habla y nos dice, nos hace el llamado. Tenemos que identificar perfectamente que el único al que debemos estar nosotros atado es a Cristo, porque Él es la fuente de la vida. Él es el que nos da la gracia de poder hacer las cosas buenas, que en nosotros pueda haber la fraternidad, el amor, la ayuda, la misericordia, el perdón. Nosotros como cristianos debemos de esforzarnos cada día de hacer las cosas diferentes. O sea, no podemos estar gastando todo el tiempo creyendo que permaneciendo en el templo, porque muchas veces nosotros permanecemos en el templo, permanecemos en los grupos, permanecemos en los ministerios,
permanecemos haciendo 1001 cosas, pero lo menos que estamos nosotros es permaneciendo en Cristo. ¿Y eso cómo se nos va a notar? Por nuestros frutos. Si en nuestra parroquia, si en nuestra familia, si en nuestro trabajo, nosotros somos problemas para los demás, ¿cuál es el fruto que se nos ve? Si nosotros somos obstáculos para alcanzar la paz en los demás, ¿cuál es el fruto que estamos dando? El fruto que Jesús quiere que demos es el amor a través del Santo Espíritu, pudiendo compartir con los demás, acercándonos a los demás, acogiendo a los demás, ayudándoles, soportándoles muchas veces por su falta de fe a los demás. Pero usted y yo, como dice Jesús, les dice, ustedes, ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Pero permanezcan en mí y yo voy a permanecer en ustedes. Entonces, tal vez usted y yo ya tenemos varios años de estar en este camino, pero la pregunta es, ¿hemos estado unidos a Cristo? ¿Se nos ha notado el fruto? Esa es una pregunta que hemos de hacerla. ¿Cómo está tu actitud en la iglesia? ¿Cómo está tu actitud en tu grupo? ¿Cómo está tu actitud en tu ministerio? Si tú y yo queremos ser sarmientos pegados a la vid, que es Jesús, entonces, como dice la alabanza, que se te note, que se nos note. ¿Dónde se nos tiene que notar? En la parroquia, en nuestra casa, en nuestro trabajo. De lo contrario, estamos haciendo las cosas por gusto, por gusto. Estamos llamados a eso, mis hermanos. Estamos llamados a dar fruto. Nosotros, como discípulos de Jesús, tenemos que dar testimonio del amor de Cristo. El amor. Se nos debe de notar el amor para los demás. Cristo nos da el Espíritu Santo. Y con el Espíritu Santo podemos hacer el bien al prójimo. Hacer el bien a los demás. Recuerden que dice, por sus frutos nos reconoceréis. Por sus frutos se reconoce el árbol. Entonces, si tú y yo queremos una vida verdaderamente cristiana, o nosotros decimos que tenemos una vida verdaderamente cristiana, entonces nuestro testimonio tiene que ser de Cristo. De Cristo. Abramos la mano para acoger y no las estiremos para separar, porque eso no es obra de Dios. Que el Señor te bendiga, mis hermanos, y hoy como este día, pues el Señor me habla a mí. Eso es lo bonito, que cada día podamos hablar de la grandeza del Señor. Y cada vez que yo hablo, me comprometo, porque al primero que le habla a Dios es a mí. Y yo les expongo mi testimonio, mi deseo de cambiar. Me falta mucho, pero tengo el deseo y le pido a Dios de ser diferente, de poder empezar a mostrar ese fruto del amor. Bendiciones.